El Reino Unido quiere la unidad del mundo islámico. Esperen, ¿qué? Sí, al Reino Unido, principalmente a sus élites financieras, les interesa generar una región integrada en esa zona. ¿Pero por qué? Porque principalmente ellos necesitan un mercado en bloque al cual integrarse y generar un comercio. Puesto que, como vimos, ya se han ido hace unos años del bloque europeo, no solamente por voto y plebiscito en que la población votó a favor, sino también por exigencias del bloque europeo que las mismas élites británicas consideraban perjudiciales para sus intereses de expansión financiera y económica. Y principalmente porque los mercados de capitales desfilan entre las finanzas de Londres y las de Pekín por otro lado. Y todo el grueso de inversiones con las que el bloque europeo se vuelve dependiente es inversiones de países árabes principalmente, y China. Principalmente aquellos países que conocemos como las petromonarquías, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Así que el Reino Unido, para no tener a los europeos de intermediarios y por atraer todo lo que puedan en esa guerra, digamos así, geofinanciera con China, ambos, tanto China como el Reino Unido, apuntan a la unificación del mundo musulmán. Si te gustan los análisis que hago en mis videos, no olvides dejar tu like, tu comentario, suscribite justamente apretando donde dice la campanita, todas las notificaciones y compartir el video con tus allegados, que es la mejor manera de hacer crecer todo esto. Ahora, ¿esto quiere decir que las élites, tanto de Londres como de Occidente en general, le están dando la espalda al Estado de Israel? Bueno, parece que sí. Y no solo por este hecho en particular, pero he de mencionar que las élites corporativas en Occidente han sido en todo momento antioccidentales. En momentos de espionaje y contraespionaje con la Unión Soviética, en la cual se intercambiaban información, negocios abajo de la mesa, por mencionar los casos de los lobistas Kissinger, los hermanos Nelson y David Rockefeller, y otros magnates del Consejo de Relaciones Exteriores han jugado a prácticamente dos puntas todo el tiempo. Hoy la élite financiera británica busca sus nuevos mercados, mientras que una buena parte de las élites tecnológicas, salvo Elon Musk, apuestan por el gigante asiático, desde Bill Gates hasta Jeff Bezos. Pero para profundizar sobre este tema, veamos las noticias que nos permiten unir los puntos y leer entre líneas. Esta es la réplica en Infobae de un artículo originalmente publicado en el diario británico The Telegraph. La valentía de Israel destapó la mentira en el corazón de la política exterior británica, dice la nota. La batalla a la que se enfrenta Jerusalén no consiste solo en defender al Estado judío, se trata de defender la civilización misma. El hecho de que tantos en Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos, especialmente los jóvenes, ya no estén del lado de Israel en este combate existencial, ejemplifica nuestra degeneración cultural, intelectual y ética, dice el autor. Acá hago un paréntesis en la nota para destacar que, si bien entiendo la indignación que el autor plantea, es de mencionar que el liderazgo principalmente de Israel y sobre todo puntualmente de Bibi Netanyahu ha provocado muchas polémicas en el mundo. A lo largo de toda la opinión global, sobre todo por los excesos que ha cometido el ejército de Israel, y lo que muchos deben entender es que necesitan primero limpiarse esa imagen, porque si no es cada vez más difícil que sin incentivos económicos y con una pura postura moral se pretenda que el resto del mundo los apoye. Y lo digo yo mismo apoyando la existencia de este Estado en Medio Oriente. Así que voy a decidir saltearme los puntos de vista editoriales o excesivamente emocionales para ir a los datos clave de esta nota. Como era de esperar, Estados Unidos, aparentemente decidido a garantizar la supervivencia de todos los grupos terroristas regionales, pareció molesto por el exitoso ataque a Hezbollah. David Lammy, nuestro secretario de Asuntos Exteriores, está pronunciando discursos en los que afirma que el cambio climático es una amenaza peor que el terrorismo. En un mundo racional, Lammy estaría felicitando en privado a sus homólogos israelíes por la operación quirúrgica más exitosa jamás realizada contra una organización terrorista, con pocas víctimas civiles y prometiendo la ayuda de Gran Bretaña. Sigue la nota. La política exterior occidental es una mezcolanza de cobardía, engaño y contradicciones. Irán es una amenaza para el mundo. Su alianza con Rusia se está profundizando. Turquía, liderada por el déspota Recep Tayyip Erdogan, ha amenazado a Israel con una invasión, pero sigue siendo parte de la OTAN. Qatar, que aloja a los principales terroristas de Hamas en hoteles de lujo, es un importante aliado no perteneciente a la OTAN de Estados Unidos, sede de una base militar occidental crucial y un importante inversor en Londres. Egipto, un país que recibe ayuda de Estados Unidos, ha tolerado la construcción de innumerables túneles hacia el sur de Gaza. Se ha negado a dejar entrar a ningún palestino y, curiosamente, no es responsable de abastecer a Gaza con provisiones, tarea que recae en Israel. Ninguno de los tres últimos regímenes enfrenta sanciones. La ira mundial está reservada para Israel. Una de las razones por la que las élites occidentales se han vuelto tan israelofóbicas es que, infectadas por la conciencia progresista, detestan cada vez más la historia y las tradiciones de Europa y Estados Unidos, y ven al Estado judío como un ejemplo destacado de un modelo occidental que rechazan. En esto el autor tiene razón, ya que toda la izquierda progresista y woke a nivel internacional ha desarrollado, principalmente, una fobia hacia todo lo que Occidente representa y que, subsidiariamente, Israel lo hace también en aquella región. Pero principalmente es a este concepto amplio de lo que significa la civilización occidental a lo que estas izquierdas se oponen. Y por eso luego vemos sus afinidades, aunque con contradicciones, a teocracias o incluso autocracias.
Sigue la nota. La guerra justa es un principio fundamental. Los estados tienen derecho a defenderse. Cada vida civil perdida como daño colateral es una tragedia, pero el pacifismo es una utopía ilusoria que no logra captar la realidad de la condición humana. Es una locura criminalizar todas las guerras y despreciable centrarse en las que llevan a cabo las democracias e ignorar las que promueven nuestros enemigos. Acá voy a pasar a rescatar bastante de lo que dice el autor, pero a criticar algo al mismo tiempo. Como diría Carl Schmitt en el concepto de lo político, tanto el pacifismo como el anarquismo son utopías impracticables, y en eso le doy la razón al autor. Porque toda constitución esencial de un Estado, porque Israel no tiene una constitución escrita, pero sí tiene una constitución esencial histórica que hace al ethos de su pueblo, se hace en base a la oposición entre un nosotros en contraposición a un ellos. Un ellos que representa todo lo que nosotros no somos, todo lo que yo como sujeto político o como unidad política no soy. Pero el problema es justamente plantear la guerra justa como concepto, ya que una guerra será justa para algunos e injusta para otros. Y ahí volvemos a otro principio de Carl Schmitt que plantea, que se llama la tiranía de los valores. Si comprendemos que la justicia no tiene nada que ver con la legitimidad, sobre todo hoy en día en que los poderes judiciales del mundo actúan peligrosamente en favor o en justificación de un principio de legitimidad en lugar de un principio de justicia, nos damos cuenta que no podemos recostarnos a instituciones que en lugar de ser jurídicas terminan comportándose políticamente. Y eso pasa incluso con instituciones religiosas, como bien ya lo advirtió Hobbes al borde del Estado moderno. Desde el momento en que un grupo busca hegemonía de poder, cualquier argumento sobre sus principios, no importa que supuestamente tan elevado sea ese argumento, va a estar apoyado por una justificación de su voluntad de poder. Así que argumentar a favor del derecho de Israel a defenderse se tiene que hacer políticamente, no desde la tiranía de los valores. Porque el mundo actual nos muestra que aquellos que defendemos la libertad en el sentido en que Occidente históricamente y hace milenios la conoce, somos una minoría. Ahora, yendo a una nota sobre David Lammy, el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, dice: el Reino Unido suspende 30 permisos de venta de armas a Israel ante un claro riesgo de abuso de derecho internacional. El gobierno británico ha ordenado paralizar 30 de los 350 permisos de exportación de armas que existen actualmente para Israel. Las licencias suspendidas incluirán aparatos militares, helicópteros y drones. El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, ha anunciado que el Reino Unido suspenderá alrededor de 30 licencias y un total de 350 de exportación de armamento a Israel ante la existencia del riesgo de que sean empleadas para violar la legislación humanitaria. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, llamado Israel Katz, ha afirmado sentirse decepcionado al conocer la decisión del Reino Unido tan solo unos días después de la ejecución de 6 rehenes israelíes por los terroristas de Hamas. Para Katz, esta decisión del Reino Unido es un paso que envía un mensaje muy problemático al grupo palestino de Hamas y a sus agentes en Irán. Israel es un Estado de derecho, dice Katz, que opera según el derecho internacional y tiene un sistema judicial independiente y respetado. Esperamos que países amigos como el Reino Unido lo reconozcan durante todo el año y especialmente unos días después de la ejecución de 6 rehenes israelíes por los terroristas de Hamas, ha criticado el ministro Katz en un comunicado. Así que parece que a Israel no parecen irle las cosas demasiado bien con sus históricos aliados de Occidente para los cuales supuestamente pelea. Por otro lado, en Estados Unidos los demócratas vienen presionando al propio liderazgo de Biden y de Kamala Harris, desde las masivas manifestaciones en los campus universitarios, que desplegaron todo un operativo de manifestación en favor de Palestina y con consignas que parecen sacadas de un discurso del Ayatollah Khomeini, prendiendo fuego banderas de Estados Unidos. Ayer el pueblo de Estados Unidos vivió jornadas insólitas donde a estudiantes judíos se les prohibía entrar al campus, mientras que los mismos medios masivos de comunicación plantean el episodio del 6 de enero como siendo hecho por terroristas violentos, siendo ciudadanos con banderas estadounidenses que simplemente entraron al recinto del Capitolio. En los campus se puede prender fuego banderas estadounidenses, gritar consignas islámicas, no dejar pasar a estudiantes judíos, y eso es libre ejercicio de la libertad de expresión. En Francia no ocurre algo muy distinto, ya que la población musulmana, que está en franco crecimiento, presionó a Emmanuel Macron justamente para que logre abandonar su postura pro-Israel, y así sucedió. Hasta en Alemania, donde no pueden pronunciarse en contra de Israel porque su pasado les pesa, aún así tenemos una ministra de Asuntos Exteriores que ha hablado de detener la muerte de palestinos, un país también afectado fuertemente por la inmigración ilegal. En un paréntesis, retomando el tema de Irán, que causó revuelo en mi canal y en el video que subí al respecto, una nota sobre las expresiones pro-Palestina de Pedro Sánchez, tenemos lo que dice Euronews en el final de esa nota. El jefe de la inteligencia iraní al servicio de Israel. Dice la nota: este martes se ha conocido el jefe de la unidad de servicio secreto iraní para monitorear a los agentes del Mossad. Estaría realmente al servicio de Israel y trabajaría para perjudicar su propia nación. Lo ha afirmado el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Sí, Ahmadinejad, el mismo que tenía opiniones negacionistas del Holocausto. Decían declaraciones a CNN Turquía. Durante la entrevista afirmó también que al menos 20 agentes de la inteligencia iraní estaban presentando servicio realmente a Israel. Aunque parezca mentira, Ahmadinejad es uno de los que se pretenden reformadores dentro del régimen. Según Ahmadinejad, los supuestos agentes dobles estarían dando al país hebreo información sensible relacionada con el programa nuclear iraní. Ni el gobierno de Israel ni el de Irán han hecho comentarios al respecto.
con lo cual podemos llegar a dos conclusiones contundentes. O el Deep State israelí está amañado con la República Islámica a espaldas de sus propios pueblos, lo cual sería un escándalo de magnitudes inconcebible, o el régimen de los ayatolás está en tal decadencia que se encuentra infiltrado a niveles que ya son insospechados, más allá de lo visible. Saquen ustedes sus conclusiones. Y ahí me dirán, bueno, pero ¿dónde está entonces la Alianza Árabe-Británica? Bueno, se encuentra acá mismo. Los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido acuerdan establecer una nueva y ambiciosa asociación para el futuro. Esta es una noticia de la agencia de noticias de Emiratos Árabes, la WAM. Los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido han emitido un comunicado conjunto sobre la visita de Su Alteza, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y presidente heredero de Abu Dhabi y subcomandante supremo de las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos. Los líderes acordaron establecer una nueva y ambiciosa asociación para el futuro que reforzará las relaciones históricas que ambos países comparten. Estamos hablando de la histórica presencia del Reino Unido en la región árabe. La nueva asociación se basará en esta historia y garantizará que los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido puedan colaborar estrechamente para promover la prosperidad y la seguridad, hacer frente, escuchen bien, al cambio climático y ampliar el intercambio de conocimientos, capacidades e ideas. A la reunión asistieron representantes ministeriales de los Emiratos Árabes Unidos y del Reino Unido, embajadores y funcionarios de ambos países. Ahora entendemos por qué principalmente las instituciones y los poderes globalistas no dicen nada sobre la falta de democracia en Emiratos Árabes, en Qatar, en Arabia Saudita. Ya vemos lo comprometidos que están como China con el ambientalismo. Los puntos son prosperidad sostenible, comercio, inversión y energía. Los dirigentes aplaudieron la conclusión de la revisión conjunta del comercio y la inversión entre el Reino Unido y el Consejo de Cooperación del Golfo en junio de 2021 y de los recientes avances para impulsar el comercio bilateral mediante la eliminación de las barreras comerciales y la facilitación de la cooperación económica. Acordaron la importancia de seguir trabajando en sectores como el de la educación, la sanidad y la alimentación y las bebidas, y a través del Comité Económico Conjunto Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, cuya próxima reunión se acordó celebrar durante la Expo 2020 en Dubái. Los líderes también anunciaron la firma del Memorando de Entendimiento sobre Inteligencia Artificial, para facilitar las transferencias de conocimientos, inversiones y normas que aporten un beneficio mutuo a ambos países. Ambos países formarán un comité conjunto del sector espacial para impulsar los debates bilaterales, con el fin de lograr la prosperidad económica de ambas naciones. Ambos países han reforzado sus vínculos industriales mediante la colaboración en materia de defensa y seguridad. Esto incluye relaciones florecentes como el Consejo Económico Tawazun y el Grupo EDGE. Los líderes acordaron trabajar juntos para apoyar estas asociaciones emergentes y futuras con el fin de promover la prosperidad y fortalecer las oportunidades del negocio para ambos. Así que acá tenemos un acercamiento económico que al menos se hizo conocido en 2021, o sea, hace ya 3 años. Y para sumar amigos en Medio Oriente, tanto por parte de Europa como del Reino Unido, el Fondo Soberano Saudí fortalece su apuesta por Europa y más allá de Telefónica y Heathrow. Los países de Oriente Medio han invertido al menos 18.054 millones de euros en España en los últimos 2 años. El poderoso Fondo Soberano de Arabia Saudita está listo para expandir su lista de activos europeos con su entrada en la sociedad que gestiona el aeropuerto londinense de Heathrow, tras la salida de Ferrovial. El segundo aeropuerto más transitado del mundo se suma así a las inversiones del Reino Árabe, apoyado en los altos precios del petróleo. Estas participaciones, a las que se suma el anuncio en septiembre de su irrupción con un 9,9% en Telefónica, son un indicio de cómo Arabia Saudita se está convirtiendo en una fuerza cada vez más activa en la realización de acuerdos fuera de Estados Unidos, que ha sido tradicionalmente el foco de atención e inversión del reino. Public Investment Fund, el nombre oficial del vehículo de inversión soberano saudí, es uno de los 6 grandes fondos de su tipo. Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Noruega, Qatar y Arabia Saudita fueron los responsables por el 80% de las operaciones de fondos soberanos hechas en 2022 en el mundo, según el informe de Fondos Soberanos 2023 elaborado por ISEX Invest en España y el Instituto de Empresa. En particular, el Fondo Saudí participó el último año en 17 acuerdos de inversión. Luego tenemos la otra pata para analizar en todo este embrollo, que es China. China, que desde la actualización de la ruta de la seda al siglo XXI, creó toda una cadena de valor, de logística y de inversiones de proporciones inconmensurables. E incluso se ha acercado como nadie a lo que se considera el tercer mundo. Pero no se engañen, detractores del atlantismo. China no lo hace en calidad de igual. Habrá sido tercer mundo cuando estaba Mao. Bueno, el joven Mao, porque cuando hicieron el acercamiento a Nixon y generaron la doctrina de la contención contra la Unión Soviética, China ha decidido entrar de lleno al mundo, como se le dice, e incluso desplazando del Consejo de Seguridad de la ONU a Taiwán, que está en permanente amenaza de invasión por parte del gigante asiático. China ha hecho de sus relaciones diplomáticas la gran punta de lanza de su dominio, al igual que lo hiciera el entonces Imperio Británico allá por el siglo XIX, cuando precisamente fueron a los chinos a quienes ellos enterraron en el olvido a partir de la Guerra del Opio. Pero avanzado el siglo XX, desde la misión Kissinger en los años 70, con un Mao ya muy anciano, y las reformas económicas y políticas del sucesor Deng Xiaoping, China parecía encarar un proyecto de desburocratización y de liberalización de su sistema, al estilo Nikita Khrushchev en la Unión Soviética. Con mayores libertades políticas, y aún sin dejar de haber un partido único, pactó con el resto del mundo en tener mandatos fijos y alternados.
Pero la realidad es que luego de Deng Xiaoping, 2 mandatos periódicos bastaron para que se encumbrara un nuevo líder supremo en el Partido Comunista. Hablamos de Xi Jinping, que además de tener un proyecto personal de perpetuarse en el poder, dio una orientación totalmente distinta al Partido Comunista Chino, de un mayor corporativismo y una mayor injerencia del Estado dentro de las grandes decisiones económicas de sus empresas. Estilo que algunos analistas, un poco maliciosamente, como Fabián Calle, llamarían neofascismo en China. Y otros, como el mencionado americano-iraní Jason Reza Georgiani, mencionarían el Partido Nacional Socialista de China, principalmente por su carácter de expansión económica y territorial, de influencia territorial, y por tener un complejo militar y partidario que apoyan y promueven abiertamente la eugenesia sobre la población civil. Pero bueno, siguiendo con el análisis, la influencia china solo tiene un rival en su región, que le disputa territorios muy sensibles como Cachemira y el Tíbet, entre otros. Nos estamos refiriendo a India, el cual juega un rol de mediador ante todos los actores posibles, entre, por ejemplo, las aspiraciones de influencia territorial entre Rusia y China, por lo cual no son para nada amigos, o inclusive hace de mediador entre las relaciones de integrantes del BRICS Plus e integrantes de la OTAN. En fin, la India constituye básicamente la auténtica corrección política de su zona. Y su rival, ya no tan correcto, es China, justamente con su diplomacia de llevar relaciones con países que va entre ser vasallos y ser mascotas, como lo diría el gran analista internacional Daniel Stubing. Es de destacar que Rusia, desde la guerra de Ucrania, ha aumentado su dependencia con China en más de un 30% del tema de exportaciones. Si bien en un principio las sanciones occidentales no les hicieron ninguna mella, la realidad es que la extensión de la guerra, de la operación militar en Ucrania, llevó a Rusia a un desgaste fenomenal, y China viene aprovechando eso para hacer diplomacia de dependencia, en la cual exige mucho y a la larga termina dando poco a cambio. A este respecto, China no necesita demasiado lo que Rusia ofrece, debido a que precisamente se ha hecho de nuevos socios para obtener recursos clave. Socios tales como prácticamente el 80% del continente africano, y otros muy claves también como las monarquías petroleras árabes y específicamente el mundo islámico, al cual se ha acercado mucho China en el último tiempo. Turquía, por mencionar otros, y todos los anteriores satélites de la República Islámica de Irán y de Rusia, a los cuales ya está dejando de lado a ellos dos como convidados de piedra. Entonces China está, a la manera de India, ejerciendo un rol de mediador, pero en este caso entre chiitas y sunitas, consolidando no solo una alianza comercial, sino también el ascenso de una representación política nueva como bloque, que es el mundo islámico, algo que hasta este momento era totalmente impensado. Y finalmente tenemos el liderazgo de Recep Erdogan, que propone desde hace un tiempo la unidad del bloque del mundo islámico, y hoy ha acercado a 2 naciones históricamente hostiles a Turquía. Siria, por un lado, que si bien su régimen es laico, pero opera políticamente en favor de Rusia y de Hezbollah, o sea, de Irán. Y la realidad también es que las pésimas decisiones de los gobiernos anteriores a Trump en Estados Unidos llevaron a apoyar y a financiar rebeldes sirios ligados al mundo suní. Pero mucho de esta enemistad entre chiitas y sunitas ha cambiado en el último tiempo. Tal es así que otra nación, cuyo liderazgo hasta hace poco no era para nada enemiga de Israel, aunque sea por razones prácticas, estoy refiriendo a Al-Sisi, hoy recibe la invitación de Erdogan y se reúne por primera vez en suelo turco, y retoma relaciones con el país otomano después de un stand-by de 2014 hasta la fecha. Para resumir, la región se ha vuelto más inestable que nunca, y el odio a Israel ha sido el único objeto común para la unidad de chiitas y sunitas. Conclusión, un poco lo que les decía en el video anterior sobre un posible cambio de régimen en Irán. Lo único que queda para que esa región y el mundo entero se estabilice un poco más es una vuelta a la bandera del león, pero sin detener su desarrollo nuclear y petrolero. Esto es fundamental. Por un lado, representaría un fin al proyecto de las élites británicas, como hemos visto que se han acercado a todo el mercado árabe, ya sea de las 3 monarquías petroleras, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita. Como también significaría un freno a la expansión económica de China y la posibilidad, por supuesto, de un mundo más estable. Pero Israel no debe confundirse, no puede invadir centrales nucleares, ni instalaciones clave de extracciones y producción de gas y petróleo, porque el vacío económico y de poder que representaría generaría por un lado un nuevo Afganistán y por otro lado una multiplicidad de estados separados, nuevos estados islámicos por un lado y por otro una escalada de violencia en la disputa por recursos clave y sobre todo el paso al estrecho de Hormuz, que va a ser la principal disputa de todas las naciones que circundan la zona. Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó, dale like, compartilo con tus allegados y voy a estar subiendo videos al menos una vez por semana, así que van a tener contenido para ver. Así que nos vemos en el próximo. Muchas gracias.